acá. Bienvenidos, mi hermano. Yo sé que de verdad creo que es un privilegio que esté usted acá, igual Manuelito, Fátima. Yo creo que tal vez vos tenés más tiempo de verme a mí que yo de no verte a vos, pero igual. Así siento a Carlitos, a todos los demás. Hay dos personas que igual, 3, 4, que nunca los he visto. Mi nombre es Juan, Juan Carlos. Soy hermano de Flavio, primo de la inmensa mayoría de aquí, hombres y mujeres. Así que si tienen Biblia, yo les quiero pedir que vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Ok, cuando lo tengan vamos a leer entonces nada más, a ver quién lee del 5 al 6, Hebreos 11. El 5 al 6. Solo el 5 al 6. Por la fe, ya. Por ¿Ya la lo fe, tienen? sí. Yo quiero que siga mi voz. Hebreos 11, 5, 6, ¿verdad? Ajá. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador, ¿sí?, de los que le buscan. Otra vez, puedes leer, solo el 5 y 6. Una vez más, ¿Alguien quiere ser yo? Dale, yo. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Vale. No sé si quiénes de los que están aquí han escuchado o habían escuchado alguna vez hablar de la historia de Enoch. No, nadie. Sí, algunos sí, algunos no. Bueno, pues Enoch es una persona que vivió 365 años. Y la Biblia, toda la historia de él, comenta de que él caminaba con Dios. Andaban de lado a lado con Dios. Y cuando digo caminar, refiero a que iban y venían, que entraban y salían, y todo, pero lo hacía al lado de Dios, junto con Dios. Tanto así que en ese versículo que estábamos leyendo dice que él fue traspuesto, o sea que no se murió, sino que Dios lo traspuso, lo transformó, se lo llevó. Él no vio muerte. Pero en ese versículo que estaba leyendo, hoy en día, y quiero decir hoy en día porque es bien común más en estos tiempos, pues, que todos podemos decir que amamos a Jesús, podemos decir que oramos mucho, podemos llorar mucho, y podemos venir y decir de verdad, hey, yo leo la palabra de Dios y leerla de verdad. Pero pasa lo importante, que bien podemos estar haciendo todas estas cosas, pero si no caminamos con Dios, todo eso al final termina siendo en vano. Y es bien yuca, porque, chica, pero estoy diciendo que orar y orar y leer la palabra y tal. Podemos hacer todo eso, pero si no caminamos con Dios, de nada sirve, porque no lo vamos a estar conociendo a Él. ¿A qué voy con esto? Hoy, vaya, yo creo que varias veces ya lo hemos dicho, o incluso alguna vez en algún momento en nuestra vida nos ha pasado que, hey, necesito un tiempo, necesito restauración, o necesito un tiempo estar sola con Dios para que me dé fuerza otra vez y me levante y tal, ¿verdad? Y el retiro, vámonos un ratito, el retiro cabal, eso es lo que necesitamos, y vámonos a no sé dónde, y mientras más lejos y más escondido, mejor para tal cuestión. Y ahí tratamos de olvidar, o no olvidar, pero por un momento, tratar de hacer esa transposición del día a día, de nuestros roles que en realidad tenemos a diario, para estar en un tiempo con Dios y pasar con Dios. Pero yo lo que quiero hacer, o bien dicho, es traer hoy y ver una cosa. Enoch caminaba todos los días con Dios, pero Enoch no era ningún ermitaño. Enoch tenía sus roles y tenía sus responsabilidades. Era esposo, era padre, y caminaba todos los días con Dios. Toditos los días.
no tenemos excusa nosotros para no decir, oh, no puedo tener un tiempo de intimidad con Dios. Y a veces tratamos y luchamos, y de verdad, y nos concentramos en tal vez leamos un poquito más, o ver qué otra cosa podemos hacer nosotros. Y parece que todavía Dios no llegamos a esa conexión. Tengo a Enoc como ejemplo para llegar a un punto, pero quiero seguir todavía sobre Enoc. Enoc era un hombre tal y como lo somos nosotros, así de corriente. No era aquel que vivía arriba en la montaña y que bajaba los 4 días. Lo que pasa, he estado con el Señor. Todo mundo. No. Él donde iba, se iba a traer agua al río, si regresaba, se iba a cortar frutas, se iba a hacer lo que sea, pasear las ovejas, lo que sea. Él iba con Dios, caminaba con Dios, tenía ese rato para estar con Dios, a diario. A diario. Otra persona que la Biblia dice, wow, que llega un punto de estar tanta intimidad con Dios, o sea, cuando estás tan relacionado, de repente se vuelve, wow, o sea, me está contando todos sus secretos, me está contando qué es lo que le pasó, qué es lo que le está diciendo, tal y tal y tal. Llegas a tener una comunión, o sea, llegas a tener ese link, esa unión que te queda, wow. Que viene el punto, de repente viene alguien, y si me hablara mal de José Alejandro, que es mi primo, ¿sabes qué? Aquel es un irresponsable y tal. Lo que yo puedo hacer por esa persona que viene y me dice eso, ¿sabes qué? O sea, cállate y retírate antes que te aborrezca aún más, porque vos no lo conoces, yo sí lo conozco, y lo que estás diciendo no es verdad. Y así una persona puede llegar a caer mal. Y la única manera que nosotros podemos decir, hey, estás equivocado, es si yo conozco de la persona en la que están injuriando. En todo este tiempo, en este momento, cuando estaba todavía Enoc vivo, el que conocía a Dios era él. Y se llega a un punto tal en que todo lo que aborrece a Dios, en todo lo que ofende a Dios y lo molesta, eso también pasa a ser desagradable para mí. Y ya no quiero tener yo nada que ver con eso. Y hoy, en este tiempo, en estos días, con nosotros los que estamos acá y con los cristianos en el mundo completo, ¿por qué se está dando eso de que un desliz tan grande? Porque se ve que, y el que era, que parecía que era aquí, algo le pasó y ahora se olvidó de Dios y ahora es un ateo, ahora es del otro, y de repente aquella persona que decía Jesús es el camino y la verdad y la vida, ahora está diciendo también podemos encontrar uno más en cualquier otro X nombres que pongas como Salvador o Redentor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en personas que están así está pasando? Ahora lo traigo acá. ¿Por qué en personas? ¿Por qué en nosotros? De repente vuelven a hacer aquella cosita otra. Chica, aquel toque de lujuria, sobre todo si sos hombre. ¿Por qué otra vez? Y uno dice, wow, o sea, no tendría. Pero ahí está. Porque de repente que hay rebelión contra los padres o contra la autoridad. Algo que tal vez ya era pasado y ahora vuelve otra vez. Porque aquí hay desobediencia, aquel rencor contra esta persona que me hizo algo, que de repente parecía que lo habíamos superado y otra vez vuelve. Porque el diablo está volviendo a plantar y está volviendo a tirar semillas y semillas y semillas y nosotros estamos cayendo y cayendo y cayendo otra vez. Y esto es grave, ¿sabes por qué? Porque esto, el diablo no lo hace con cualquiera, sino que lo hace con el que sabe, que está caminando con Dios, que está a punto de caminar con Dios. Y hoy en todo el cristianismo este gran retroceso. Cantidades de gente. Pero nadie se le pregunta qué te contó ayer Dios sobre tal cosa. Nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque no hubo tal momento el día de ayer con Dios, en intimidad, para que Él nos pudiera hablar. Enoc tenía esa cuestión. Y lo que verdaderamente el demonio está tratando de hacer en estos días es hacernos olvidar de cuánto en realidad amamos a Jesús. Porque si Jesús cae en una etapa de intrascendencia, si Él ya no es trascendente, si es que Él ya no es el amor, sobre todo amor que teníamos, fácilmente nos vamos a ir deslizando y deslizando y deslizando. Y de repente nos olvidamos.
En este versículo que leímos, el 5 y el 6, Mare, lee solamente el 6. Dice, Solamente el 6. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos de los que estamos aquí habíamos escuchado este versículo? Y pero solo así, ¿verdad? No, ahora, siempre escuchamos el versículo suelto, pero ese no es un versículo que está ahí a la par. O sea, es el que precede, o sea, viene después de la otra parte, nunca lo escuchamos juntos. Y léeme otra vez el 5, Mari, que esa es condición para eso. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cabal. Fíjense que difícil, siempre ponemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengo fe de que vamos a salir de esta, que me va a sacar de eso, tengo fe entonces de que no sé qué, tengo fe que me va a dar más fe, tengo fe que algún día lo voy a llegar a conocer, tengo fe de que un día voy a poder gritar. Pero lo que está diciendo antes fue que Enoc tenía buen testimonio ante Dios, porque Enoc conocía a Dios. Y al conocer a Dios, de ahí le venía su fe, porque de ahí viene la fe, de conocerlo a Él. Porque si yo conozco a Jesús, ahí es donde yo voy a decir, ¿sabes qué? A mí Jesús no me va a abandonar, Dios no me puede abandonar. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque está en su corazón, si hasta murió por mí. Pero sin fe es imposible agradar. Pero antes de eso hay un testimonio, tiene que haber un testimonio. Y no es solo un testimonio ante los demás, un testimonio ante Dios. Tenemos que conocer a Dios. Porque al final de cuentas la fe se resume en una sola. ¿En quién creen que se resume la fe? ¿O en qué? En Jesús, en Él. ¿Queremos más fe y queremos creer tal? La respuesta es sencilla. Conozcamos un poco más a Jesús. Conozcamos a Dios. Pasemos tiempo con Él. Porque si yo lo conozco, sé entonces que es mi Padre, mi mejor amigo. Que Él sabe que yo voy a caer, pero que Él me ha dicho que me da la mano para volverme a levantar. Que aunque los demás no confían en mí, Él me ha dicho que Él siempre va a confiar. Que Él dice que nunca me va a dejar solo, que hasta el último día Él va a estar conmigo a la par. Pero ¿cómo voy a saberlo yo si no lo conozco? Es diferente leer la Biblia y orar y lo que sea. Es muy diferente eso a caminar con Dios. Y ahora quitémonos, quiero sacar la cosa de, ok, Enoc, vea, porque Enoc, no, ahora somos vos y yo, nosotros acá. ¿Queremos fe? Solo puede venir de la fuente de la fe, que es Jesús. Solamente puede venir de ahí, no puede venir de ningún otro lado. A medida yo más lo conozco a Él, yo voy a tener más fe. Pero la cuestión es conocerlo a Él. Los que los conocen más son los que confían más en Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué traigo esto? José Luis mencionaba, o no sé si vieron en internet, que parecía que sentados a la mesa era el tema. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Es importante lo que acabamos de entender, o que lo que nos acaba de recordar Dios. Quiero que alguien, solamente una persona, busque a Samuel, primera de Samuel. ¿Cuál es tu nombre? Cecia, puedes buscar primera de Samuel, el capítulo 20. Y vos, Mario, puedes buscar en primera de Samuel, el capítulo 9. Y alguien más, cualquiera, puede buscar por favor segunda de Crónicas.